Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Voy a pedir que abran sus Biblias y busquen el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Y ya que lo encuentre, póngase de pie, por favor. Y vamos a leer versículo 1 al versículo 14. Si lo encontró, denme un fuerte amén. Ok. Bueno, dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Todos? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Todos el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el privilegio de estar aquí esta noche. Señor, te ruego, te suplico que sigamos aprendiendo de ti. Mi Dios, anhelo aprender más de ti, anhelo comprender a mi Dios, entenderlo más. Quiero, Señor, conocerte mejor para orar con entendimiento, con discernimiento, con fe. Señor, para obedecer con temor, con reverencia. Señor, para servirte con integridad, con cabalidad. Padre, para hacer tu voluntad con regocijo y con gozo. Necesitamos conocerte más. Dios, háblanos a cada corazón y edifícanos, y bendice tu iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado pasando por uno de los estudios más maravillosos de mi pastorado, y ese estudio es los nombres de Dios. Como estaba diciéndoles, hermano, para orar a Dios necesitamos conocerlo, y podemos orar a Dios y decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, o podemos decirle Jehová Nisi, como vimos la semana pasada, o podemos decirle, como vamos a aprender hoy, Jehová Jireh, o podemos llamarle también El Elión, o El Shaddai, o El Olam, o El Roy, o Yahvé, o Jehová. Hermanos,
es una bendición conocer a Dios. Necesitamos conocerlo para poder orar correctamente, pero también para poder servir a Dios. Servimos a Dios, pero le sirve mejor quien más le conoce. Y sabemos que Dios, hermanos, es soberano, es poderoso, que nuestro Dios es misericordioso y podemos servirlo de esa manera. Esta tarde vamos a aprender de un nuevo nombre. Vea lo que dice en el versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová, ¿qué dice, hermanos? Proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Esos dos palabras, Jehová proveerá, es un nombre. Si usted lo ve en el original, diría así: Yahweh Jireh o Jireh, es lo que dice en el original. Yahweh o Yahvé Jireh. Y es otro nombre de Dios. Este nombre nada más se usa una vez en la Biblia y se usa en este pasaje. Ahora, ¿por qué Abraham le dio este nombre a Dios? ¿Por qué de la boca de Abraham salió este nombre? Y Dios decidió registrarlo en las Escrituras para que ahora nosotros que leemos la Biblia podamos aprender de Dios como Jehová o Yahvé Jireh. Bueno, primeramente vamos a aprender qué hizo Abraham para que Dios proveyera. Son 3 preguntas que vamos a responder con el texto bíblico. ¿Qué hizo Abraham para que Dios proveyera? Nos gusta mucho, hermano, decir Jehová Jireh. Algunos que saben la palabra en hebreo, decimos Jehová Jireh. Estamos pensando, Dios proveerá. ¿Y cómo le va a hacer para pagar la renta? Jehová Jireh. ¿Y cómo le va a hacer para pagar, por ejemplo, la deuda? Oh, Jehová Jireh. Y agarramos ese nombre a veces a conveniencia porque sabemos el significado. Decimos Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero, ¿cuál es el contexto de ese nombre, Jehová Jireh? Primeramente, qué hizo Abraham para que Dios proveyera? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. Vea lo que dice versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham para que Dios proveyera? Primeramente, Abraham obedeció. Si queremos clamar ese nombre, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y note, hermanos, es muy interesante. Jehová Jireh está en futuro, no en pasado. No dice Jehová proveyó o Jehová provee, pero Jehová Jireh, Dios proveerá. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos es obedecer. Necesitamos obedecer a Dios. Cuando Dios nos pide algo, tenemos que hacerlo y Dios va a proveer todo. Primeramente, Dios va a proveer, hermanos, el querer y el hacer por su buena voluntad. A veces decimos, es que no tengo el deseo de hacer lo que me pide Dios. No tengo la fuerza de voluntad para hacer lo que me pide Dios. Bueno, cuando nosotros obedecemos a Dios, Jehová nos va a proveer, hermanos. Se llama gracia. La gracia de Dios nos capacita.
La gracia de Dios nos fortalece, la gracia de Dios nos ayuda. Pero tenemos, para ver a Jehová proveer, tenemos primeramente que obedecer. Si no obedecemos, a veces gente dice, bueno, yo quiero que Dios me dé primeramente el deseo y luego la voluntad y luego yo obedezco a Dios. No, hermano, tenemos que decidir que vamos a obedecer. Para ver a Dios proveer, Dios manifestarse, porque este nombre, fíjese, este nombre tiene que ver con la fe de Abraham. Este nombre, Jehová Jireh, es un nombre que no podemos separar de la fe. Está íntimamente ligado con Abraham, que es el padre de la fe, y por lo tanto este nombre tiene que ver directamente con la fe de Abraham, para poder ver a Dios proveer. Obedecer, hermanos, obedecer al Señor para ver a Dios proveer y asegurarnos de que Dios va a proveer porque le estamos obedeciendo. Si no obedecemos a Dios y estamos haciendo algo en desobediencia a Dios, Dios no está obligado a proveer. Por ejemplo, si yo estoy, hermanos, viviendo en deuda, desobedeciendo a Dios, literalmente la Biblia dice, no debáis a nadie nada, y estoy desobedeciendo a Dios, estoy gastando más de lo que recibo, y decimos, pues Dios provéeme. Dios no promete que lo va a hacer. O Señor, voy a desobedecerte, por ejemplo, voy a robarme eso, pero Señor, tú provéeme una forma de escape, o provéeme, Dios, misericordia con el juez. Dios no promete nada de eso. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciéndole, no estamos haciendo su voluntad. El nombre de Jehová Jireh tiene que ver directamente con la voluntad de Dios. Si es contra la voluntad de Dios, no podemos orar a Jehová Jireh o confiar en Jehová Jireh, porque estamos fuera de su voluntad. La obediencia, el nombre de Jehová Jireh tiene que ver con la confianza. Mire lo que dice, hermanos, qué privilegio, qué hermoso. Ve lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice, hermanos? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Dios tenía confianza en Dios, que Él iba a permitirle regresar con su hijo. Iban a ir a adorar, iban a adorar al monte y a volver. Una confianza. Hermano, Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios quiere que tengamos confianza en Él, que no dudemos. La palabra de Dios dice, fíjese aquí en el libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice en el versículo 6 de Santiago 1, dice, pero pida con fe. ¿Y qué dice, hermanos? No dudando nada. Jehová Jireh tiene que ver con fe, con confianza, sin dudar nada. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna, que dice, hermanos, del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué dudamos? Porque no estamos consagrados, hermanos. La consagración nos ayuda a estar firmes y constantes sin dudar. Aquí el contexto de Santiago está hablando de el hombre, el creyente que está con doble ánimo, con la boca adora a Dios y con la misma boca maldice a su hermano. Dice la Biblia, esto no debe ser así. De una sola boca de una sola fuente no puede salir agua amarga y dulce. Hermanos, no lo hagáis. Está hablando del problema de algunos cristianos que tenían una vida doble.
Y Dios dice, no puedes dudar, tienes que estar confiado en Dios para que Dios se manifieste en tu vida y pedir conforme a su voluntad. Fíjese ahí en Santiago capítulo 1 otra vez, hermanos, qué importante es Santiago capítulo 1. Dice la escritura, dice en el versículo 7, dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hablando, el hombre que tiene dos formas de vida, dos estilos de vida, un cristiano y mundano, es inconstante, no puede ver a Dios proveer en su vida espiritual, en su vida material, porque Dios quiere que confiemos, que no dudemos de Él, hermanos. Confía en Él, obedece al Señor para que lo veas proveer, para que lo veas obrar en tu vida. ¿Qué hizo Abraham para que Dios proveyera? Vea lo que dice, sigamos adelante, hermanos. Versículo 6. Versículo 6. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá, ¿qué dice, hermanos? De cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vemos, Jehová Jireh, hermanos, es porque Abraham tenía una fuerte convicción de que Dios iba a manifestarse. Jehová Jireh, necesitamos fe, necesitamos no dudar, necesitamos convicción. Dios se va a manifestar. No podemos dudar, no podemos estar de doble ánimo, porque entonces Dios no se manifiesta como Él quiere manifestarse, porque no estamos confiando en Él. Abraham dijo en este versículo, el versículo 7, he aquí el versículo 8, y respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. El corazón de Abraham, el pensamiento de Abraham, es que Dios le había hecho una promesa, le había hecho un pacto, hermanos. Vea lo que dice, no pierda Génesis 22, pero vamos a Hebreos 11, por favor. Vea conmigo Hebreos capítulo 11. Ahí en Hebreos 11 podemos ver por qué Abraham tenía tal fe. ¿Por qué Abraham tenía tal fe? Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Fíjese por qué Abraham tenía esa fe. Jehová Jireh, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. Fíjense lo que está pensando Abraham. Abraham está pensando en la palabra de Dios. Dios me proveyó que en Isaac me iba a dar Dios descendencia. Ahora Dios pide que mate a Isaac. Entonces, ¿de dónde va a salir la descendencia? Por eso está pensando Abraham. Vamos a regresar porque Dios no puede faltar a su palabra. Y note lo que dice 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, ahora si llegara yo a matar a Isaac, Dios lo va a resucitar, porque en Isaac me va a ser llamada descendencia. En Isaac Dios me va a dar la bendición que me prometió en Génesis 12 con el pacto abrámico. Dios no puede violar su palabra. Dios no puede hacer caer ninguna de sus promesas, porque Dios es fiel. Y es lo que estaba pensando Abraham. Por lo tanto, él llega a la conclusión, Jehová Jireh. Hermano, cuando nosotros oremos a Jehová Jireh, tenemos que asegurarnos de que estamos, primeramente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Segundamente, tenemos que asegurarnos que estamos confiando en Dios sin dudar.
Terceramente, tenemos que asegurarnos que estamos haciéndolo con convicción. Convicción es vida o muerte, hermanos. Abraham iba a ofrecer a su hijo, pase lo que pase, venga lo que venga. Él lo iba a hacer porque era la convicción de Abraham, hacer la voluntad de Dios. Aunque lo mataran, él iba a hacer la voluntad de Dios. Hermano, es donde nos falta conocer más a Dios, nos falta tener ese tipo de carácter que truene o relampaguee, yo voy a leer mi Biblia. Nos falta ahí, ¿verdad, hermano? Llueva, truene o relampaguee, yo voy a orar en mi closet de oración. Llueva, truene o relampaguee, yo voy a darle las ofrendas al Señor. Llueve, truene o relampaguee, yo voy a asistir a la iglesia. Como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hermano, cuando tenemos esa convicción, Jehová proveerá. Él nos va a dar la gracia, Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar, hermanos, el querer y el hacer por su buena voluntad para que podamos ver a Dios proveer todo aquello que Él promete que va a proveer. Por ejemplo, congregarnos, hermanos, Dios nos va a proveer amor, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, para que nos 10:25, lo tengo aquí a una página. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, para que Dios nos dé amor por Él, y amor por los hermanos, y amor por los perdidos. Dios proveerá. Él proveerá de su amor, Él proveerá de su amor por los hermanos, amor por los perdidos. Él va a proveer del deseo para hacer buenas obras. Pero ¿cómo va a proveer Dios? Cuando yo le obedezco, cuando yo no dudo y cuando yo tengo convicción en lo que estoy haciendo para Dios. Dios va a proveer, hermanos. Es bien importante que veamos esa convicción de Abraham para ver a Dios manifestarse y conocerlo. El Señor dice, una de las metas de la vida cristiana, hermanos, es esta. El apóstol Pablo nos dijo, a fin de conocerle. Qué hermoso es ver en tu vida cristiana que Dios provee todo lo que necesitamos. Dios provee, hermanos. Dios provee. Dios va a proveerte de la gracia, de la fuerza, del ánimo, de la voluntad. Y no estoy tratando de no hablar mucho de lo material, porque la vida cristiana es más que material, es primeramente espiritual, pero también Dios provee lo material. Voy a hablar de eso más adelante. Segunda pregunta que tenemos que hacernos para entender por qué Abraham dijo Jehová Jireh. Primera pregunta, ¿qué hizo Abraham para que Dios proveyera? Segunda pregunta, ¿qué es lo que Dios dijo a Abraham que proveería? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham que él proveería? Bueno, lo que Dios le dijo a Abraham que él proveería, hermanos, era primeramente lo que él había prometido. Lo que él había prometido. Dios le dijo a Abraham que él iba a proveer lo que él había prometido. ¿Qué es lo que él había prometido, hermanos? En Isaac te será llamada descendencia. Dios le prometió eso a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Por lo tanto, yo te voy a proveer a Isaac. Y aunque te estoy diciendo que lo mates, yo lo voy a proveer. Te voy a dar a Isaac. ¿Por qué? Porque voy a cumplir mis promesas. Dios, hermanos, siempre va a cumplir sus promesas. Y es lo que Él nos dice que nos va a proveer. A veces decimos, Dios, ¿no me podrás proveer de un lujo? Y hermano, Dios lo puede hacer. Dios puede proveer lujos, pero Dios no promete que siempre lo va a hacer. Dios no siempre nos va a dar abundancia, hermanos, pero Dios siempre nos va a dar todo lo suficiente. Dios no siempre nos va a dar abundancia, pero Dios siempre nos va a dar satisfacción y contentamiento. Entonces la clave está en que estemos confiando en Jehová Jireh, aquel que satisface lo que realmente vale la pena. Cuando Dios
hacemos la segunda pregunta. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham que proveería? Primeramente sus promesas, pero también Dios le dijo a Abraham que proveería sus necesidades. Hermanos, nosotros podemos confiar en Dios y no dudar que Él va a proveer nuestras necesidades. La Biblia dice: no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios nos dice que Él, Jehová Jireh, Él proveerá. Él va a cumplir sus promesas. Él va a satisfacer nuestras necesidades. Y déjame hablar un poquito de cada una de las dos cosas que dijo Dios que proveería. Primeramente, sus promesas. Vamos a ver, hermanos, por favor, Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Ahí en Mateo 6 hay un versículo muy famoso. Versículo 32. Mateo 6, 32. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, 32. Dice, vamos a ver del versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué, hermanos? Añadidas. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando? Está hablando, hermanos, del versículo 31. ¿Qué vestir? ¿Qué beber? En otras palabras, casa, sustento y abrigo. Dios dice: yo voy a proveerte casa, sustento y abrigo. Y luego no pierda Mateo 6, por favor, pero vamos a 1 Timoteo capítulo 6. Deje un separador ahí en Mateo 6 y vamos a 1 Timoteo capítulo 6. Y note lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Qué dice, hermanos? Con esto. Dios dice: yo voy a proveerte de lo más necesario, de tu necesidad. Yo te lo voy a proveer. Y cuando nos mantenemos confiando en Jehová Jireh, hermanos, Dios nos guarda de caer en tentación. Cuando confiamos en Jehová Jireh como nuestro proveedor, Dios nos guarda. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pues Dios, fíjese, Jehová Jireh, hermanos, es nuestro proveedor, es aquel que nos cumple las promesas que nos hace y nos satisface las necesidades. Por ejemplo, hermanos, cuando los jóvenes piensan en el matrimonio, ¿verdad? Todos los jóvenes algún día quieren casarse, ¿sí o no, hermanos jóvenes? Quieren casarse, están pensando en su mente: me quiero casar un día, quiero tener familia. Bueno, ¿quién te va a proveer tu esposa? ¿Quién te va a proveer tu esposo? Bueno, la Biblia dice que Jehová Jireh, Él dice, Él es el proveedor. Y Él nos va a proveer exactamente lo que necesitamos, hermanos. Él nos va a proveer aquello que nos va a satisfacer, aquello que nos va a dar contentamiento, aquello que nos va a dar satisfacción. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para ti. Pero cuando un joven viola estos principios bíblicos de Jehová Jireh y no obedece a Dios, no duda de Dios, dice: se me hace que Dios no va a dejar forrando Biblias. Yo dudo de Dios, que Él va a traer a alguien a mi vida. Cuando un joven no tiene convicción y empieza a juntarse con incrédulos o con gente que anda desordenadamente, aún siendo cristianos, y empieza a dejar
vivir por convicción, entonces Dios no puede manifestarse como Jehová Jireh. Y nosotros agarramos la provisión, no que nos da Dios, pero la que nosotros nos conseguimos. ¿Me va siguiendo, hermanos? Y cuando tenemos lo que conseguimos, luego le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué nos dio esa esposa? ¿Por qué nos dio ese esposo? Porque lo agarramos sin haber confiado en Jehová Jireh, hermanos. Pero Dios nos dice que Él nos da promesas. Dice la Biblia, primera promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Amén. Jehová Jireh. Dios promete que si honras a tus padres, hay una promesa, te va a ir bien. Él va a proveerte de todo lo que necesitas, el trabajo, de la esposa. Él te va a proveer de algún día una casa, te va a proveer de una familia. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, sin dudar. Y no agarrar lo que nosotros queremos tener, porque entonces no estamos dejando a Jehová Jireh proveer lo que Él nos quiere dar y vamos a tener problemas. La palabra de Dios dice en muchos pasajes, hablando de honrar a los padres, honrar a las autoridades, obedecer a Dios, nos va a ir bien, hermanos. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 6. Rápidamente lo voy a ver. Josué 1:6. Aquí otra promesa muy preciosa. Josué 1:6. Y dice la escritura, Josué 1:6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Obediencia. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No dudes, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios quiere prosperar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él provee esa prosperidad, hermanos. Jehová Jireh. Ahora, déjenme pasar al último punto del mensaje, que es muy importante, el tercer punto. Primera pregunta, ¿qué hizo Abraham para que Dios proveyera? Obedeció, confió y también Abraham tuvo convicción. Número 2, ¿qué es lo que Dios dijo que proveería? Sus promesas, sus pactos, cumpliría su palabra y al mismo tiempo nos va a satisfacer nuestras necesidades. Número 3, la tercera pregunta, ¿cuándo es que Dios proveerá? ¿Cuándo es que Dios va a proveer lo que Él promete que va a proveer? Hermanos, y esto es a veces lo más difícil de confiar en Jehová Jireh, porque hemos aprendido hoy que todo es rápido. Hemos perdido la virtud de tener paciencia. Todo lo queremos instantáneo. La sopa Maruchan, más leche va caliente, tienes una sopa. ¿Quieres palomitas? Las pones en el horno, 3 minutos, tienes palomitas. ¿Quieres luz? Nomás levantas el switch, ahí está la luz. ¿Quieres agua? Abrimos la llave. Y antes, hermano, para ir a traer agua había que ir al pozo y traerla cargada en el hombro o en la cabeza, sacarla del pozo. Antes, para tener luz tenías que echarle el generador, esos los más modernos, o traer leña para tener fuego. Pero hoy todo es rápido, todo es instantáneo, todo es automático. Y así queremos que Dios sea. Dios que sea instantáneo y automático con todo lo que yo quiera. Hermanos, así no funciona. Dios tiene un tiempo ideal. Dios tiene un tiempo perfecto para proveer lo que tú necesitas. De hecho, fue una de las lecciones que Abraham aprendió con Ismael. Aprendió a esperar en Dios, porque Dios va a proveer lo que Él prometió, lo que Él quiere que tú tengas, lo que es la voluntad de Dios. Ahora, quiero incluir algo muy importante, ya que bueno que ya llegó el hermano, que está aquí el hermano Jason. Hermano Jason, ¿qué dice Génesis 22:14 en inglés?
And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord. ¿Qué dice, hermano? It shall be seen. It shall be seen. Cuando yo me di cuenta de eso, hermano, dije, wow, esto es un dato muy interesante. Jehová Jireh. Hermanos, Jireh viene del hebreo Raá, que viene del verbo ver. ¿Okay? Jehová Jireh. Jireh viene del verbo Raá, que viene del verbo ver. Entonces podemos decir Jehová Jireh o Jehová Raá, que quiere decir Jehová ve. Y hermanos, ¿qué es lo que Dios ve? Jehová. Jehová es el eterno, ¿verdad, hermanos? El nombre de Jehová está hablando de yo soy, que viene de Yahvé. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Dios, hermanos, cuando Él ve el pasado, el presente y el futuro. Él puede ver y anticipar la necesidad. Fíjese, Él puede ver y anticipar la necesidad. Hermano, aquí quiero decirle algo muy interesante. Nosotros como padres queremos proveer para nuestros hijos, ser como Jehová Jireh. Pero no es posible ser como Jehová Jireh porque nosotros no podemos ver el futuro. Entonces yo no sé qué proveer exactamente para mis hijos porque yo no sé cuál es el futuro. Aún ni el presente lo puedo ver todo como Dios lo puede ver. Hermanos, Dios puede ver la situación anticipadamente y proveer de acuerdo a la necesidad. Como padres quisiéramos proveerles la mejor esposa, ¿verdad, hermanos? Y los judíos lo hacían. ¿Sabe que los matrimonios judíos eran arreglados? La hija se casaba con quien papá le decía que se casara. Eran arreglados. ¿Por qué? Porque el padre quería proveer el mejor esposo para su hija. ¿Verdad, hermanos? ¿Para qué? Para que no le falte comida, para que no le falte un lugar donde vivir, para que la traten bien, para que la amen, la cuide. En ese intento de proveer para sus hijos. Pero, hermanos, nosotros no podemos ver todo lo que necesitan nuestros hijos. No podemos proveer su cónyuge perfecto. No podemos proveer la salud de enfermedades graves, o paz o felicidad. Y aun si pudiéramos proveer, no veríamos cuál es la necesidad más profunda y genuina de nuestros hijos. Yo estoy seguro que si pudiéramos escogerle una esposa a nuestros hijos, muchos nos equivocaríamos. Porque pensamos que es la ideal, pero no lo es. O un esposo para nuestras hijas, nos equivocaríamos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el futuro. Pero Jehová Jireh, hermanos, Él puede ver el futuro, Él sabe el pasado y Él está en el presente. Y cuando Él provee lo mejor para nuestra vida, para la eternidad. Él sabe, por eso es tan importante que el proveedor de nuestra vida sea Jehová Jireh. Y no sea el dinero, no sea tu propia fuerza, no sea tu propio entendimiento, no sea tu corazón, porque si te provee tu corazón, el corazón se equivoca, hermanos. ¿Cuántos jóvenes se casan enamorados, pero de un enamoramiento que es solamente emocional, una infatuación, un engaño temporal, y después se levantan 5 años más tarde, después de un sueño que ya no es sueño, ahora es una pesadilla? ¿Por qué? Porque el proveedor fue su corazón, no fue Jehová Jireh. ¿Cuántos, hermanos, parejas acaban en bancarrota en su matrimonio y divorciados o con problemas serios? ¿Por qué? Porque el proveedor fue el banco o fue aquella cosa o aquella otra persona y no fue Jehová Jireh, hermanos. Necesitamos aprender a depender de Jehová, de Dios, de confiar en Él, de esperar en Él para nuestra provisión. ¿Por qué? Porque Jehová Raá, Jehová Jireh, Él ve el futuro. Él puede anticipar la necesidad y qué es lo mejor para ti cuando tú ni siquiera sabes lo que viene. Qué bendición, hermanos.
Ahora, ¿cuándo es que Dios lo proveerá? Bueno, vamos al libro de Hebreos, por favor. Ahí en Hebreos, Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Dice la palabra de Dios. Dice en la escritura, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quién, hermanos, de los que le buscan. Entonces, ¿qué es el galardón? El galardón, hermanos, es el premio. Pero ¿cuándo se te da el premio, hermanos? Por ejemplo, vamos a pensar, estás en una carrera o en un torneo de fútbol, soccer, así me entienden más. ¿Cuándo es que te van a dar la copa? ¿Cuando te vas a jugar? ¿Cuando vas a medio partido? ¿O cuando acabas el torneo y ganas? Cuando acabas el torneo y ganas. ¿Cuándo es que Dios te va a dar el galardón de Jehová Jireh? Cuando, hermanos, pasamos la prueba. Pasamos el examen. Entonces Dios provee. Oh, no, pero yo quiero que Dios provea antes del examen, antes de la prueba. Es más, antes de entrar a la escuela, yo quiero que Dios provea. Y por eso, hermano, muchos jóvenes se meten en problemas porque quieren la provisión de alguien que ya es graduado en la vida cuando son apenas principiantes en la vida. Y se meten en problemas económicos, problemas morales serios, porque están anticipando, se están queriendo avanzar sin pasar por el camino. Hermano, las bendiciones del Señor, dice la Biblia, son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Por eso, aquí vemos a Abraham. Abraham, Jehová proveerá. Vamos a terminar con esto en el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuándo? En otras palabras, ¿cuándo es que Dios lo proveerá? En el futuro. Yo creo, hermanos, que parte de esa frase, en el monte de Jehová será provisto, es una frase que la podemos trazar a la cruz del Calvario. Porque ese cordero que se encontró trabado en el zarzal, Abraham, es un tipo de Cristo. Entonces ahí está Abraham diciendo, en el monte Moría, que ahí es cerca del monte Calvario, que es donde va a estar el templo del Señor. Allí en este monte Dios va a proveer, pero va a proveer no sacrificios de animales, pero va a proveer al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, a Jesucristo, que Él es la provisión final y perfecta, la provisión que realmente da satisfacción y contentamiento, pero es una provisión futura para aquellos que aprenden a obedecer, para aquellos que aprenden a confiar, aquellos que aprenden a tener convicción, aquellos que están esperando las promesas de Dios, obedeciendo al Señor. Entonces Dios les va a dar un galardón. Porque Dios proveerá, hermanos. Dios va a proveer. Solamente a mí me encanta este nombre de Dios proveerá, porque necesitamos provisión. Yo no sé usted, yo necesito provisión, hermanos, de diferentes maneras. Necesito provisión espiritual, provisión emocional, provisión física, pero tengo que asegurarme de que esa provisión es la que Dios me da y no la que yo me consigo, porque si Dios me la da, entonces esa provisión me va a enriquecer, me va a hacer feliz, no me va a dar tristeza. Pero si yo me la consigo, hermanos, me va a dar afán, aflicción, tristeza, y no va a traer gozo. ¿Por qué? Porque no fue Jehová Jireh, fue yo mismo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendimos hoy del nombre de Jehová Jireh, el nombre de Dios, que Él ve
Él conoce el pasado, el presente y el futuro, porque eres Yahvé, eres yo soy, el Dios eterno, el Dios omnisciente, pero también eres el Dios que provee, Señor, conforme a sus promesas, conforme a su palabra. Gracias, Dios, porque podemos confiar en Jehová Jireh. Y Dios, ayúdame a mí a tener discernimiento, y cuando yo esté tomando decisiones y aprenda a confiar en ti, ayúdame, Señor, a conocer a Jehová Jireh de una manera hermosa en mi vida personal y espiritual. Y Señor, gracias porque ya has provisto en mi vida grandes bendiciones, como mi esposa y Señor, una casa, y Señor, cosas que nos has dado, pero hay mucho más que tú quieres proveer, que quieres que sea de bendición y no de tristeza para mi vida, no que me traiga afán y aflicción y me traiga dolor, pero al contrario, Señor, que me acerque más a ti, que me ayude a estar fervoroso para contigo, Dios. Gracias por tu palabra, úsala para avivar a tu iglesia. Y Señor, si alguien no es salvo, ya sea viendo por internet o aquí en la iglesia, te pido, Dios, que aprendan a confiar en Jehová Jireh, aquel que proveyó el sacrificio perfecto para la salvación, que es Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, que murió para pagar mis pecados, nuestros pecados, que fue sepultado, porque Él murió por el pecado. La paga del pecado es muerte. A Cristo, que al tercer día resucitó, porque Él venció la muerte y el pecado para darnos vida eterna. Y Dios, yo te pido que nos ayudes a confiar en ti. Y Padre, si hay alguien que no te has aceptado como Salvador, a Cristo Jesús, que hoy lo acepten. Y pídale, Señor Jesús, sálvame, entra a mi corazón, limpia mis pecados, sé mi Salvador. Quiero confiar en ti solamente. Padre, los que somos salvos ya, gracias por permitirnos ver un nombre más de Jehová, Jehová Jireh, Señor, el que ve. Señor, perdóname porque muchas veces no ha sido Jehová Jireh en mi vida, pero ha sido yo Jireh, yo proveí. Y Señor, por eso a veces tenemos tantos dolores en nuestra vida. Gracias, Dios. Pido que nos sigas proveyendo con satisfacción y contentamiento, Señor, con todo lo que necesitamos. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar 4